Hola, hoy vamos a hablar de los lípidos. Estos son moléculas orgánicas que están constituidas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. También podemos encontrar nitrógeno, fósforo y azufre en menor cantidad en estas moléculas. También están constituidas por ácidos carboxílicos. Los lípidos constituyen una parte importante en nuestra dieta. Están presentes principalmente en muchos alimentos que nosotros consumimos, entre ellos lo que son las carnes de todo tipo como el pollo, el pescado, res, entre otras. También en algunas semillas como lo son las almendras, los cacahuates, em, las nueces, en algunas frutas como lo son el aguacate, las aceitunas y los productos lácteos y sus derivados como lo vemos aquí. Tienen funciones muy importantes, entre estas que sirven como fuente de energía y también se acumulan en el tejido adiposo y en los músculos. El tejido adiposo es el que tenemos entre la piel y los músculos. Esto nos ayuda a que nos aíslan térmicamente, permitiendo resistir los cambios de temperatura, ya sea un exceso de calor o un exceso de frío. Nos ayudan también a evitar la pérdida excesiva de agua corporal cuando hacemos una actividad física. También son moléculas de construcción porque forman las membranas celulares. Aquí tenemos una membrana de la célula y esta que tenemos aquí en esta parte son los lípidos. Aquí tenemos una capa y esta otra es la siguiente capa. A estas dos capas se le conoce como bicapa lipídica. Algunos se comportan como hormonas y otras como neuronas. Cuando se comportan como neuronas, lo hacen mediante mensajeros químicos. Se acumulan también en el corazón, en el vaso y los riñones. Aquí vemos un corazón sano y aquí vemos un corazón con exceso de lípidos. Ya ven la diferencia. Lo hacen para que si alguna vez nosotros tenemos un traumatismo, es decir, tenemos una caída o un golpe, estos nos van a proteger de que no haya hemorragias dentro de nuestros órganos. Lo que nosotros vemos aquí son glóbulos rojos dentro de nuestras venas que les está representando una hemorragia. Entonces, estos lípidos nos van a proteger de golpes o traumatismos para que no vayan a sufrir hemorragias nuestros órganos. Espero que hayan entendido. En conclusión, entre mayor lípidos nosotros consumamos y lo hagamos de manera excesiva, va a haber una acumulación en todo lo que va a ser nuestro tejido adiposo, es decir, entre abajo de la piel y entre el músculo. Vamos a hablar de la clasificación de los lípidos. Estos pueden ser lípidos simples y lípidos complejos. Entre estos tenemos principalmente a los ácidos grasos, que son ácidos carboxílicos de cadena larga, insolubles en agua, pueden ser saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados son las grasas que son de fuentes animales y los insaturados son los aceites que son de fuentes vegetales. El grupo funcional es el carboxilo, representado por el carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno o COOH. Aquí tenemos un ejemplo de un ácido graso saturado. Aquí tenemos el grupo funcional COOH, su cadena es lineal, compuestas por carbono e hidrógeno y lo que vienen siendo enlaces simples. La fuente de estas grasas son fuentes animales y como ejemplo tenemos las carnes, los productos lácteos y sus derivados, el tocino, entre otros. A diferencia de los insaturados, que son cadenas lineales, pero van a presentar un doble enlace en su estructura. También tenemos al grupo funcional carboxilo
y su fuente de los ácidos grasos insaturados son vegetales con la que se hacen todos los aceites. La diferencia de un ácido graso saturado es que son sólidos, un ejemplo es la manteca del cerdo, y los ácidos grasos insaturados van a ser líquidos. Como ejemplo tenemos a todos los aceites que su mamá utiliza para cocinar o ustedes mismos. Tenemos, por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite de canola, el aceite de soya, etcétera. El pescado azul y el huevo no son considerados grasas saturadas a pesar de que son fuentes animales. Son consideradas grasas insaturadas porque no hacen daño a nuestro organismo. Normalmente las grasas saturadas se acumulan en nuestro organismo causando daño y las grasas insaturadas no. Esa es la diferencia de estas dos. En conclusión, grasas saturadas son sólidas y provienen de fuentes de origen animal, y las grasas insaturadas son líquidas, provienen de fuentes vegetales. En estructura son cadenas lineales con enlaces simples y cadena lineal que presenta un doble enlace. Otro tipo de lípidos simples son los triglicéridos. Estos son ésteres de glicerol y 3 ácidos grasos. Principalmente los triglicéridos están formadas por grasas y por aceites. Como lo habíamos dicho anteriormente, las grasas provienen de fuentes animales y los aceites de fuentes vegetales. En cuanto a su estructura, los triglicéridos están formados principalmente por glicerol, que es este que tenemos aquí, y ácidos grasos. Los triglicéridos pueden ser mixtos y también pueden ser simples. Los triglicéridos mixtos es cuando tenemos en su estructura, como les decía, el glicerol y 3 ácidos grasos diferentes. Recuerden que los ácidos grasos pueden ser grasas y aceites, se los vuelvo a repetir. Aquí tenemos el ácido láurico. Podemos observar la diferencia en cuanto al número de moléculas que presenta, como lo vemos aquí. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos el ácido mirístico y aquí tenemos el ácido palmítico. Cuando se unen estos tres, forman un triglicérido mixto. Ahora bien, en un triglicérido simple tenemos al glicerol, que así no se aprecia bien la foto, y también tenemos a 3 moléculas de ácidos grasos, pero estos van a ser iguales. Aquí, como les digo, se aprecia en cuanto al número de moléculas. Aquí tenemos que es el mismo, 16CH2, 16CH2, 16CH2. Este va a formar un triglicérido simple llamado triestarina, que es una grasa. Bien, entonces la diferencia de esto es de que los ácidos grasos saturados provienen de alimentos como estos, y los ácidos grasos saturados, como ejemplo tenemos este tipo de alimentos. Nosotros somos lo que comemos. Todos los triglicéridos que provienen de nuestras fuentes alimenticias son grasas, como les digo, y también son aceites. Las grasas principalmente se van a acumular en nuestras venas. Esta es una vena, como ejemplo, y estos son los glóbulos rojos, es decir, nuestra sangre. Todos estas grasitas que nosotros consumimos se van a acumular aquí en las paredes de nuestras venas, y entre más nosotros tengamos una alimentación inadecuada, más va a ser la grasa que se vaya acumulando hasta que llegue el momento en que sea tanta grasa que no van a poder pasar lo que son los glóbulos rojos, es decir, nuestra sangre, y no pueda dar oxigenación a nuestro cerebro y a nuestro corazón. Cuando pasa esto, es tanta la cantidad de grasa ya en una vena que se tapa totalmente y puede llevarnos a un infarto y nos puede causar la muerte. Es por eso que es importante que ustedes cuiden mucho su alimentación,
porque recuerden que las grasas se acumulan en nuestro cuerpo y los triglicéridos son muy peligrosos porque se acumulan en nuestras venas, como lo vemos aquí. Bien, aquí les puse un ejemplo. Estas son tubos de ensayo donde tenemos 2 muestras de sangre de 2 pacientes. Estos son los glóbulos rojos, aquí tenemos el suero, el plasma, pero la diferencia de estos dos es que este paciente tiene una acumulación excesiva de triglicéridos en su sangre. Esto es su sangre y esta es la grasa que está dentro de su sangre. Imagínense, es como la manteca del cerdo. Si se dan cuenta, son sólidos y es muy difícil que se pueda arrancar. Lo único que nosotros podemos hacer es cuidar mucho nuestra alimentación para que no vayamos a tener el riesgo de un ataque cardíaco porque se nos taparon las venas y esto lleve a una muerte repentina. Bien, entonces ya vieron, sangre y grasa dentro de esta. Otro tipo de lípidos simples son las ceras. Estas son éster de un ácido graso saturado y un alcohol de cadena larga que tiene de 14 a 30 átomos de carbono. En conclusión, una cera es la unión de un ácido graso saturado más un alcohol. Las ceras son muy importantes, se encuentran en las plantas, en sus tallos y en sus hojas. Aquí vemos un ejemplo de una hoja que tiene cera. Les ayudan mucho a evitar la pérdida de agua y también las protegen a las plantas contra las plagas. También se encuentran en muchas aves y muchos animales. En las aves, en sus plumajes tienen cera, si ustedes han visto, esas como blanquito, luego se ve que es la cera. A estos les ayudan como recubrimiento de agua para que esta no penetre directamente en su piel, es decir, les sirve como una protección. Tenemos también que existen otro tipo de animales que contienen cera, en este caso las ovejas. La lana de las ovejas contiene una cera que se llama lanolina. Esta cera es utilizada en la industria para fabricar lociones y cremas. Estas nos ayudan principalmente a nosotros como productos para tener una piel suave, radiante, bonita y también para evitar la pérdida excesiva de agua. La mayoría de las cremas y lociones que nosotros consumimos a diario están hechas de la lanolina y esta proviene de la lana de las ovejas. Otro tipo de cera es el que se extrae de los panales y también de una palmera que se llama palmera brasileña, la cera de abeja y la cera de carnauba, así se llama la que se extrae de esta palmera. Estas dos tipos de cera se utilizan para el pulido de autos, para fabricar productos que se utilizan para pulir, también para ceras para pulir muebles o ceras para pulir pisos. El otro tipo de cera que vamos a ver se extrae de la ballena. Esta es una ballenita, se las puse aquí. Se llama espermaceti de ballena. Esta cera se utiliza para la fabricación de todos los cosméticos que nosotros utilizamos, es decir, todos contienen espermaceti de ballena, que es una cera, y también se utiliza para la fabricación de velas. Hay velas que son más naturales, que se realizan mediante el panal de abeja, pero otras que son más industrializadas utilizan este tipo de ceras. En cuanto a la estructura de una cera y sus aplicaciones, tenemos como ejemplo al palmitato de miricilo. Las ceras prácticamente, como les decía, son ésteres. Este es un éster, es un grupo funcional que va a estar unido mediante un alcohol de cadena larga. Aquí tiene 28 átomos de CH2 y un ácido graso que va a ser saturado. Este
es la estructura de un ácido graso saturado y un alcohol. Siempre que lo vean así, estas uniones, va a ser una cera. Y como ya les decía, en cuanto a aplicaciones, tiene muchísimas. Están los colores que utilizamos, las crayolas, se utilizan para la fabricación de jabones, se utilizan para la fabricación de cera para los zapatos, se utilizan para la fabricación de ungüentos como el Big Vaporub, se utilizan también para hacer hilos con cera, para la fabricación de papel encerado, hasta las ceras que ustedes utilizan en su cabello son parte de las aplicaciones que tienen las ceras, y las ceras son lípidos simples. Los esteroides son otra familia de lípidos simples. Se incluyen en estos por no ser solubles en agua. Están compuestos por una serie de anillos fusionados denominado núcleo esteroide. Esta es la estructura de los esteroides y estos son la serie de anillos fusionados que tenemos aquí, al que le llamamos núcleo esteroide. Los esteroides se pueden inyectar o también se pueden tomar. Son utilizados principalmente por personas atletas o que van al gym también. Estos ejemplos que tenemos aquí son de personas que consumen esteroides. Si se dan cuenta, tienen mucha musculatura porque es lo que hacen los esteroides, crean musculatura, pero realmente no tienen fuerza. Tienen músculos, pero no tienen fuerza. El consumo de los esteroides, este es el resultado. Las personas pueden tener musculatura, hay personas que van a concursos de músculos, pero también tienen sus consecuencias. Entre las consecuencias de tomar este tipo de lípidos en el hombre son estas. En los hombres principalmente hay una pérdida del cuero cabelludo, hay una inflamación en el hígado e incluso pueden llegar a sufrir hepatitis o cáncer de hígado. También hay una disminución del deseo sexual. En ciertos casos afecta la fertilidad. De hecho, el miembro de los hombres se hace más pequeño. Hay debilitamiento en el cuerpo contra gérmenes y enfermedades, es decir, el sistema inmunológico está debilitado. Afecta el crecimiento de los huesos se hacen más grandes. Afecta también los niveles del colesterol, el colesterol se les eleva muchísimo. Con el tiempo pueden acarrear problemas cardiovasculares. Como les afecta mucho el nivel de colesterol, pueden llegar a sufrir estas personas derrames cerebrales y también pueden llegar a sufrir muerte súbita por paros cardíacos. Afecta también la parte del cerebro que controla el aprendizaje y los estados de emoción. Hay personas que consumen este tipo de esteroides, los cuales se vuelven muy violentos. Hay personas que han matado hasta su propia familia o llegan a tener problemas que los llevan a la prisión. Bien, esto es en los hombres. Ahora en las mujeres, como vemos aquí, es una mujer, otro ejemplo de mujer que consume esteroides. En las mujeres la voz se hace más grave, es decir, que su voz parece como si fuera de hombre. Hay un desarrollo del clítoris, el clítoris se les desarrolla como si fuera un pene. Hay crecimiento del vello corporal y facial, así como los hombres, hay mucho vello. Hay reducción mamaria, los senos se hacen más pequeños, hay disfunción menstrual y en niños y adolescentes afecta en el crecimiento y los puede llevar a una pubertad precoz. Entonces, los esteroides sí dan músculos, no dan fuerzas, pero hay más pros que beneficios el hecho de que se puedan consumir. Ahora vamos a hablar del colesterol. El colesterol está denominado esterol
porque contiene un grupo alcohol, además de algunos grupos metilo y una cadena de átomos de carbono ramificada. Aquí tenemos al colesterol y su estructura. Si se dan cuenta, lo acabamos de ver, es el núcleo de los esteroides porque de ahí proviene el colesterol. Este es este que tenemos aquí. Como les dije, contiene un grupo alcohol, varios grupos metilo que son CH3 y una cadena ramificada que viene siendo esta que tenemos acá, en esta parte. El colesterol, como lo vemos aquí, es componente de las membranas celulares. Aquí vemos una membrana celular. Estos que tenemos aquí, recuerden que son los lípidos, la primera membrana, la segunda membrana, a la que llamamos membrana lipídica. El colesterol está adherido a estos lípidos, es esto que vemos aquí de que están adheridos, son como amarillitos, esto es el colesterol. También se encuentran en el tejido nervioso y en el tejido cerebral. Era como lo que les decía de las personas que consumen esteroides. Si se dan cuenta, esta es la estructura de un esteroide y esta es la estructura del colesterol. Este proviene de este anillo esteroideo y esas personas también les comentaba que les afecta el colesterol, les sube mucho el colesterol y al subir el colesterol, si se dan cuenta, como se encuentra en estos dos tejidos, las personas pueden tener conductas violentas, pero principalmente por la relación que hay entre estos dos. El colesterol también se encuentra en el hígado. Aquí vemos un ejemplo de un hígado sano y un hígado graso. Todo esto que vemos aquí son acumulaciones de colesterol. Se encuentra también en la piel, donde forma vitamina D con la reacción de la luz solar. Bien. El colesterol lo vamos a obtener de ingerir carne, leche y huevos, como lo vemos aquí. Carne, leche y huevos se sintetizan en el hígado, que es a partir de grasas, carbohidratos y proteínas. El colesterol lo vamos a obtener, ya les había dicho, de los alimentos que nosotros ingerimos y se va a clasificar en dos, colesterol LDL y HDL. El colesterol LDL es el que nosotros consideramos como colesterol malo, es decir, hay dos tipos de colesterol. También se va a adherir en las paredes de los vasos sanguíneos o las arterias, nuestras venas, como lo vemos aquí. Si hay mucho colesterol, también va a taponar nuestras arterias porque el colesterol viaja a través de la sangre. El colesterol malo se considera al colesterol que es el LDL y que obstruye sus arterias. Y el colesterol bueno es aquel que es considerado como HDL y que limpia las arterias llevándose el exceso de colesterol malo. Bien, aquí les puse un ejemplo de también muestras sanguíneas donde vemos, como les había puesto en el otro ejemplo de triglicéridos, una muestra normal de sangre, sangre y plasma, pero estas ya vienen siendo sangre con colesterol, mucha grasa en la sangre. Esto puede llevar al paciente a tener un ataque cardíaco como lo vemos aquí. Se conoce como lipemia. Cuando nosotros tenemos mucha grasa en nuestra sangre, como vemos aquí, lo que tenemos que hacer es bajar nuestros niveles elevados de colesterol. Aquí es un nivel muy elevado de colesterol. Si se dan cuenta, hay más grasa que sangre en las arterias, es decir, en las venas. Esto puede desencadenar muchas enfermedades, como que la presión arterial se eleva. Esto también es causante porque nosotros podemos ser personas obesas cuando estamos así. Nos lleva a una trombosis o una embolia
Una trombosis es cuando las venitas de nuestro cerebro hay un coágulo que obstruye y lleva a una embolia. Las personas con embolia es cuando se queda así su cara, como que se baja lo que es su labio, su ojo, pero es principalmente porque tiene muchísimas grasas acumuladas en su cuerpo. También nos puede llevar, como les decía, a un paro cardíaco, que es el último extremo, a una muerte súbita, instantánea por esto, porque ya no hay paso de sangre a nuestro corazón para que pueda funcionar de manera adecuada. Entre los síntomas de tener, por ejemplo, el colesterol elevado, muchas veces es dolor de pecho, es cuando ya definitivamente ya no hay acceso de sangre a nuestro corazón, molestias en hombro izquierdo, en la mandíbula, en la espalda, hay dificultad para respirar, sudoración fría, lleva a un accidente cardiovascular. Estos son señales importantes de que tenemos que cuidar nuestra alimentación. Si nosotros pasamos a una enfermedad cardiovascular y no nos cuidamos, seguimos comiendo de una manera insana, posteriormente viene esto, que es un infarto y nos puede llevar a una muerte. Los síntomas de un ataque cerebral, que es se sienten de forma repentina. Por ejemplo, hay personas que hoy están bien y mañana ya le dio un ataque cerebral. Entre estos está la debilidad o adormecimiento en un brazo, una pierna o la mitad de la cara, como vemos aquí. Las personas dicen que no pueden ver de un ojo o ambos. Esto es muy rápido, es repentino, como les digo, de un día para otro. Presentan dolores de cabeza muy intensos. Hay una confusión o dificultad para hablar o entender y hay una pérdida del equilibrio o coordinación. Si pasa esto, vayan directamente a emergencias porque es síntoma característico de un ataque cerebral, es decir, una embolia. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora otro tipo de lípidos que son hormonas sexuales. Entre las hormonas sexuales están los estrógenos y la testosterona. Estas son las estructuras de los estrógenos y la testosterona. El estrógeno, si se dan cuenta, es una estructura que tiene grupos metilo y si se dan cuenta aquí, si son observadores, ambas provienen del núcleo esteroide, al igual que el colesterol. Entonces, el estrógeno son hormonas producidas por las mujeres y la testosterona son hormonas producidas por los hombres. El funcionamiento de estas hormonas, que les vuelvo a repetir, son lípidos también, más que nada son mensajeros químicos producidos en los ovarios que van a desempeñar un papel central en la regulación del ciclo menstrual y la reproducción. ¿Cómo funciona? Es producida por ovarios, navega en el torrente sanguíneo, estimula y controla muchos órganos de nuestro cuerpo. Importante porque apoya el ciclo menstrual y la reproducción, como les decía, cuando hay periodos infértiles, fértiles, para que pueda una persona, una mujer, poder quedar embarazada. El estrógeno también regula diversos procesos como la densidad ósea, la salud del corazón, el metabolismo, los niveles de colesterol y mucho más. La testosterona la producen los hombres y los beneficios son los siguientes. Un hombre con una buena producción de hormona testosterona va a tener una mente más aguda, va a ser más confiado, va a estar feliz, va a incrementar la masa muscular, su corazón va a ser saludable, va a tener una buena erección y líbido, sus huesos van a ser fuertes y va a tener una energía plena. Pero un varón con una baja testosterona va a aumentar el riesgo de contraer Alzheimer, va a tener una fatiga constante, va a estar deprimido, va a incrementar la grasa corporal,
va a aumentar el riesgo de disfunción eréctil y de disfunción del líbido, aumenta el riesgo de contraer osteoporosis. Es decir, como lo ven, las hormonas, que son lípidos, son muy importantes también en nuestra regulación hormonal. Bien, ahora vamos a continuar con la vitamina D. La vitamina D es un lípido simple, es soluble en grasas, es de la familia de los esteroides, se produce en la piel a partir de la reacción de la luz solar. Esta es su estructura, si se dan cuenta aquí también tenemos el núcleo del esteroide, tiene una cadena ramificada parecida a la del colesterol con grupos metilo y el grupo alcohol. En los alimentos es un poquito más difícil encontrarla, solamente la vamos a encontrar en el salmón, la sardina y la clara de huevo. Estas son las únicas fuentes de vitamina D y en nuestra piel, cuando nosotros tomamos el sol, esta va a reaccionar con la luz solar de para producir vitamina D. Es por eso que es importante tomar sol de vez en cuando. ¿Para qué nos sirve esta vitamina D? Nos sirve para tener huesos y dientes fuertes y sanos. Ahora vamos a ver a los terpenos. Los terpenos son lípidos que se encuentran en los aceites de algunas plantas y flores, los cuales les van a proporcionar su olor y color característicos. Esta es la estructura de un terpeno, como lo ven aquí. Esta es la estructura que le da el color y olor a las rosas. Los terpenos normalmente se encuentran en todo lo que vienen siendo plantas y flores que tienen aroma. Se utilizan en la industria para fabricar aceites esenciales, como vemos aquí, y también para fabricar algunos productos que tienen olor agradable, para productos prácticamente que nos ayudan como aromatizantes, como lo vemos aquí. El aroma de la menta es un terpeno, el limón es un terpeno, el color de los tomates, el color de la naranja, el color de la zanahoria, el color de los jitomates, también son terpenos, el olor a pino es un terpeno, es decir, todo lo que tiene olor y color es parte de los terpenos. ¿Bien? Ok. Vamos a ver ahora las vitaminas A, E y K. También se derivan de los terpenos y estos son lípidos simples. La vitamina A principalmente se encuentra en este tipo de alimentos como son los cítricos, el huevo, los aceites, el queso, la zanahoria, etcétera. Y esto nos ayuda principalmente en la vista. Esta actúa directamente en la retina para que podamos ver o tener una buena vista nocturna. La vitamina K también la vamos a obtener de este tipo de alimentos que tenemos aquí, como el champiñón, los jitomates, el ajo, el cilantro, entre otros. Y nos va a ayudar principalmente a la coagulación sanguínea. Vienen siendo glóbulos rojos, esta es la vena, es una representación y esta nos ayuda mucho a formar un coágulo. Por ejemplo, si alguna vez nos llegáramos a cortar, rápidamente se tiene que formar un coágulo porque si no nos desangraríamos. Esa es la función de la vitamina K en nuestro organismo. Es por eso que es muy bueno consumir todo tipo de alimentos para que estemos saludables. La vitamina E la encontramos en este tipo de productos como avena, huevos, aceites, etcétera, y nos ayuda principalmente en la oxidación celular. La oxidación celular es que nos va a prevenir el envejecimiento y nos va a ayudar a tener una piel radiante, como lo vemos acá. Ahora vamos a hablar de los lípidos complejos. Estos son otro tipo de lípidos.
Entre estos lípidos complejos están los fosfolípidos y los fosfoglicerídeos. Estos van a contener glicerol, ácidos grasos y el grupo fosfato. Tienen secciones polares y no polares y son componentes importantes en las membranas celulares. Esta es una membrana celular, la tenemos aquí. Estos son los lípidos de la membrana, la primer capa, como les decía anteriormente, y la segunda capa, como la vemos aquí. Aquí se encuentran los fosfolípidos. Todos estos que vemos aquí que están unidos formando la membrana son los fosfolípidos. Esta es la estructura individual de cada uno de ellos. Contienen una cabeza polar y una cola hidrofóbica. Es decir, contienen cabeza y contienen cola. En la cola se encuentran los ácidos grasos insaturados, los ácidos grasos saturados. En esta parte, como en el cuello, por así decirlo, tenemos al grupo fosfato y aquí tenemos a la colina. Como les vuelvo a repetir, este es un fosfolípido y son muy importantes a nivel celular porque son los que constituyen la membrana celular que tenemos aquí. Es lo que les da defensa a las membranas. Es decir, confieren su estructura. Cada uno de estos, recuerden que es un fosfolípido, un fosfoglicérido, van a activar enzimas, ayudan al buen funcionamiento de los pulmones, regulan el colesterol, entre otros. Bien, ahora, los glucolípidos son lípidos complejos también. Estas son biomoléculas compuestas por un lípido y un carbohidrato, como es la galactosa. Van a abundar en el cerebro y en el recubrimiento de mielina en los nervios. Aquí tenemos la estructura de un glucolípido. Apenas les enseñé lo que es la membrana celular, aquí solamente les voy a mostrar un fragmento. Estos que tenemos aquí es una representación de los fosfolípidos. Hagan de cuenta que es una membrana lipídica y dentro o incrustados en los fosfolípidos van a estar los glucolípidos y como les decía, van a estar compuestos por un lípido, que es este que tenemos aquí, y un carbohidrato, que es este que tenemos aquí, en este caso siempre es la galactosa. Esto, a esta parte de aquí, la consideramos como un glucolípido. ¿Ok? Bien, les comentaba, abundan en el cerebro, que tenemos aquí, y en el recubrimiento de mielina en los nervios cerebrales. Aquí en esta parte nos vamos un poquito más a fondo. Aquí tenemos nuestros nervios cerebrales. También nos van a ayudar mucho en lo que viene siendo la parte de defensa de nuestro organismo, porque van a formar parte de los antígenos, es decir, acá está la membrana celular, acá están los fosfolípidos y estos van a formar parte de los antígenos. Los antígenos son estos que tenemos aquí y van a ser moléculas que causan una respuesta inmune y van a producir a los anticuerpos. Imagínense que viene una bacteria, un virus nos ataca. Lo primero que hace esta bacteria y un virus es tratar de penetrar nuestras células. Lo que son los lípidos, fosfolípidos, glucolípidos, son los que protegen para que puedan formarse los anticuerpos. Y se dé la respuesta inmune, es decir, estos van a reaccionar como agentes en contra de los agentes infecciosos como son las bacterias y los virus, protegiéndonos de estos para que no penetren y nos puedan causar una enfermedad. Más que nada son nuestros mecanismos de defensa en nuestro organismo. Otro tipo de lípidos complejos son las prostaglandinas.
Estas son sustancias similares a las hormonas, penetran en los tejidos donde regulan diversas actividades fisiológicas. Van a desempeñar un papel importante en la reproducción, como vemos aquí, también en una buena respiración, en el metabolismo de las grasas, como vemos acá también, en la transmisión de impulsos nerviosos. Algunos van a provocar inflamación como medida o como aviso de que ha entrado un agente infeccioso. También van a provocar fiebre y dolor de garganta. Cuando pasa esto, que hay inflamación, fiebre y dolor de garganta, es porque a nuestro cuerpo entró un agente infeccioso, como puede ser una bacteria y un virus, y las prostaglandinas están reaccionando, nos están avisando que algo malo entró a nuestro organismo y que tenemos que atacarlo. Principalmente tenemos que ir al doctor. Para poder evitar la inflamación, porque también aparecen dolores de cabeza, y entre los dolores de cabeza se inflaman nuestras venitas del cerebro. Tenemos que tomar un antiinflamatorio, como por ejemplo la aspirina, para que evitemos que haya una inflamación muy fuerte cerebral y nos pueda llevar a otro tipo de padecimientos. Bien, eso es todo. Mi sugerencia es de que se alimenten sanamente, cuiden mucho su corazón, que se los va a agradecer bastante. Saludos a todos y buen día.